Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero agradeciendo al comité organizador, al doctor Lara, por la invitación. La verdad es que estoy muy contento por estar el día de hoy con ustedes. Y vamos a hablar de un tema bien importante que es la terapia nebulizada y sobre todo algunas actualidades. Y lo más importante que es un tema que generalmente creemos todos que somos expertos en cómo realizar una terapia nebulizada, pero a veces hay puntos muy importantes y muy específicos que son bien importantes poderlos retomar, porque si no hacemos bien esos puntos, a lo mejor puede evitar o puede causar que el paciente no mejore como comúnmente debe de hacerlo, ¿no? Dentro de los objetivos del día de hoy vamos a ver un poquito de introducción, fisiopatología de la enfermedad, qué es la terapia nebulizada, los tipos de nebulizadores que hay actualmente, la medicación para nebulizar y algunas conclusiones. El asma sabemos que es una obstrucción reversible de la vía aérea y que va a tener síntomas recurrentes, que se va a caracterizar por hiperreactividad bronquial e inflamación de la vía aérea. Ahora, esto es bien importante. Hiperreactividad bronquial no es un diagnóstico, es parte de los síntomas, se podrían decir, o de la fisiopatología de la enfermedad. No podemos dar un diagnóstico de hiperreactividad bronquial en un paciente, o es asma o no es asma. Las manifestaciones de un paciente asmático pueden ir desde una manifestación leve a una grave. ¿A qué me refiero? Ustedes saben muy bien que el asma se clasifica en leve intermitente, o intermitente, leve persistente y moderada y grave persistente. Sin embargo, un paciente, aunque esté clasificado como un asma leve intermitente, puede tener crisis o exacerbaciones graves. Por eso dice que las manifestaciones pueden ir desde leve a grave. Y eso nos tiene que quedar bien claro. No confiarnos que porque un paciente tiene un tipo de asma leve intermitente, no puede tener una crisis grave que lo pueda llevar a la muerte, ¿no? La definición, pues todos ustedes la conocen. Esta es una enfermedad crónica heterogénea que se va a caracterizar por inflamación de la vía aérea y que debe de tener generalmente sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, y va a tener limitación del flujo expiratorio variable. Y esto lo vamos a ver a través de la espirometría, a través de la flujometría, a través de la oscilometría, ¿no? Que son las pruebas de función pulmonar que podemos hacer dependiendo de la edad del paciente. A nivel mundial es la enfermedad crónica del pulmón más común. Hay más de 300 millones en el mundo que tienen asma y se atribuyen más de 250,000 muertes en el último año secundario a un proceso o alguna exacerbación asmática. Entonces es un problema de salud pública bastante importante. Vamos a hablar un poco de fisiopatología y no les quiero nada más como meter mucho porque no es parte de la clase, pero sí es importante que sepamos cuál es la fisiopatología. ¿Cómo inician estas respuestas inflamatorias en la infancia? Generalmente vamos a tener factores bien importantes. Uno que va a ser infecciones virales, que generalmente los niños tienen muchas infecciones virales, o lo que son contaminantes o expresión oxidante, ya sea humo del tabaco o contaminación. Estos directamente van a activar las células epiteliales bronquiales, las cuales van a liberar tres sustancias bien importantes que se llaman alarminas: linfopoyetina trímica estromal, interleucina 33 e interleucina 25. Estas lo que van a hacer es activar toda la cascada patogénica. Si a esto, que es lo que generalmente están expuestos los niños, y activan toda la respuesta inflamatoria, le agregamos la predisposición genética para ser alérgicos, pues van a ser aquellos niños que van a tener infecciones de repetición, cuadros de broncoespasmo y síntomas riníticos y demás, ¿no? Entonces son esos niños que se están enfermando cada 15 días, descansan 2 semanas, otra vez se vuelven a enfermar, y es todo esto que está pasando, ¿vale? Ahora, como ya hablamos, hay un estímulo, sí, este estímulo activa las células epiteliales y las células epiteliales liberan las alarminas que ya hablamos. Lo que va a hacer es que, por ejemplo, la linfopoyetina trímica estromal activa la célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno, capta el antígeno, en este caso puede ser un ácaro. Al ser activada, viaja hacia el nódulo linfático donde se lo presenta a un linfocito virgen y gracias al medio que se dé en ese momento, por ejemplo, interleucina 4 y 13, va a virar hacia una respuesta tipo TH2. Esta respuesta tipo TH2 va a liberar generalmente interleucina 4, 5 y 13, viaja por el torrente sanguíneo, se lo presenta a una célula B virgen y le presenta ese antígeno. Al presentarse ese antígeno, junto con los mismos interleucinas que ya hablamos, hace que esta célula B madure hacia una célula plasmática donde va a formar anticuerpos específicos o IgS específicas hacia lo que se presentó. En este caso era un ácaro, por ejemplo, del polvo. Sale y se pega a lo que es el basófilo y el mastocito, y esta etapa se llama sensibilización.
Cuando nosotros tenemos una segunda exposición a ese alergeno y este mastocito o basófilo están sensibilizados y se activa y libera sustancias inflamatorias, eso ya se llama alergia, ¿vale? Estas mismas sustancias que libera el linfocito TH2, por ejemplo, la interleucina 4, va a ayudar a que siga virando hacia esta respuesta tipo TH2. La interleucina 5 lo que hace es activar a los eosinófilos y ayudan a que migren hacia el epitelio. Y la interleucina 13 lo que va a ocasionar es incrementar la mucina epitelial y la metaplasia de las células de Globet, ocasionando mayor moco intraluminal, tapón de moco y mayor hiperreactividad bronquial. Entonces, esta es la fisiopatología alérgica de los pacientes que tienen asma. Sin embargo, hay un cierto pacientes que no va a ser alérgico y que va a ser directamente gracias a estos estímulos, y son aquellos que, por ejemplo, tenemos que empiezan con algún virus o algo y que tienen broncoespasmo. Estas alarminas activan directamente las ILC2, que se llaman células innatas linfoides, las cuales van a liberar sobre todo interleucina 5 y 3. La interleucina 5 va a ayudar a la atracción de eosinófilos, que ocasiona todos los cambios crónicos pulmonares, y la interleucina 13, lo que ya hablamos del moco, del tapón de moco y de la hiperreactividad bronquial. Entonces, son los dos mecanismos por los cuales se puede activar toda la respuesta inflamatoria. En esta imagen les estoy poniendo un bronquio normal y un bronquio ya con asma. Porque es bien importante ponerle la diferencia entre los bronquios para que vean, obviamente, que hay una inflamación de la mucosa y también una hiperplasia del músculo. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de tratamientos para el asma. El tratamiento controlador, que por lo menos se debe utilizar 3 meses, que está a base de esteroides inhalados, o tratamientos combinados como un esteroide inhalado más un beta-2 de acción larga, en este caso formoterol, por ejemplo, o tratamientos de rescate, que ustedes ya lo conocen, que solamente lo que van a hacer es abrir el bronquio, relajar el músculo y que pueda respirar momentáneamente el paciente. Y estos se llaman, es el salbutamol, por ejemplo, o el bromuro de ipatropio con salbutamol, o en algunos casos el sulfato de magnesio. Ahora, tenemos diferentes tipos que ya hablamos ahorita, los controladores, que es el esteroide inhalado, o el tratamiento combinado, o los antileucotrienos, o los medicamentos para asma grave, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, y los de rescate más conocidos, salbutamol y bromuro de ipatropio o salbutamol solito. Y estos los podemos aplicar ya sea con un aerochamber, o más bien una cámara espaciadora, o algún nebulizador. Y eso depende mucho de las características del paciente. Antes de entrar, quiero hablar un poquito del mecanismo de acción de los esteroides, porque esto es bien importante para que entiendan por qué se deben de dar los esteroides nebulizados en la primera hora cuando llega un paciente a su consultorio con una exacerbación de su asma o una crisis asmática, o cuando llega a urgencias. Nosotros vamos a tener receptores de glucocorticoides que van a estar compuestos por una subunidad alfa y beta. Generalmente la subunidad alfa es donde se une el esteroide y la beta se ha asociado más a resistencia a los esteroides. Este receptor de glucocorticoide va a estar en el citoplasma de la célula unido a dos proteínas de choque, que es la proteína HSP70 y 90, junto a una inmunofilina, que es lo que le va a dar la estabilidad en el citoplasma. Cuando llega el esteroide, pasa por difusión pasiva hacia el citoplasma. En el citoplasma se va a unir a las proteínas de choque con la inmunofilina, y al unirse este glucocorticoide al receptor, hace que se liberen estas proteínas de choque con la inmunofilina y deja solo el receptor de glucocorticoide con glucocorticoide, y este es el efecto no genómico, que es bien importante en los esteroides, que se alcanza con dosis altas de esteroide. Lo que va a ocasionar este efecto no genómico va a ser una alteración en la membrana físico-químicas que van a alterar el flujo de sodio y calcio, aumenta la broncodilatación y expone mayores receptores de beta-2 de acción corta o de beta-2, evitando que se saturen los receptores. Entonces, esto es bien importante porque es lo que nos da al inicio a los pacientes, y se alcanza solamente con el esteroide nebulizado, pero con dosis altas, no 3 gotitas de budesonide, estamos hablando de dosis de 500 a 1000 microgramos, ¿vale? Por nebulización. Ahora, este receptor de glucocorticoide con glucocorticoide pasa por complejo de poro hacia el núcleo, se va a unir a los elementos de respuesta de glucocorticoide, donde lo que va a ocasionar es que se abra la cromatina, y este efecto se llama transcripción o transactivación. Abre la cromatina y deja expuestos diferentes sitios de DNA, y va a producir genes antiinflamatorios, entre ellos el más importante, el inhibidor de NF-kappa beta.
Generalmente, cuando nosotros tenemos una actividad inflamatoria a nivel pulmonar, se activa el receptor de citocinas de NGF-kappa beta para formar este complejo que va a ser un gen que va a ayudar a que se produzcan genes proinflamatorios. El segundo mecanismo de acción nuclear, que ya vimos el primero, que es transactivación, es transrepresión. Y este lo que hace es bloquear la formación del NF-kappa beta, compacta la cromatina y se inhiben estos receptores, estos genes proinflamatorios. Entonces, esto es lo que le da el efecto a largo plazo antiinflamatorio en los pacientes que tienen asma, el tratamiento con esteroide inhalado, que se llama transactivación y el que se llama transrepresión. Hay otro que se llama cisrepresión que habla más sobre efectos secundarios que ahorita no me voy a meter. Pero si nos dimos cuenta, así muy rápido vimos el mecanismo de acción no genómico y el genómico. El no genómico nos ayuda mucho para las exacerbaciones y el genómico para el tratamiento controlador, que es a largo plazo. ¿Cuál es el mecanismo antiinflamatorio a largo plazo? Y bueno, generalmente yo inicio con un cuadro clínico y ese es un paciente de 8 años de edad que tiene antecedentes de dermatitis atópica, viene con disnea y sibilancias con esfuerzo físico de 2 días, viene hablando en frases, refiere disnea moderada y sobre todo tiene una saturación del 89%, uso de la musculatura accesoria y sibilancias en ambos hemitórax. Aquí siempre yo les pregunto cómo clasificarían esta crisis de asma. Y muchos generalmente tienen diferentes opiniones. En este caso, como ahorita no es un taller ni nada, pues vamos a hablar más rapidito, ¿vale? Aquí hay puntos bien importantes. Aparte de la clínica que nos está hablando del paciente, estamos hablando que el paciente está saturando menos del 90%. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene asma, que viene por una crisis y que satura menos del 90%, estamos hablando de un paciente que tiene una crisis asmática grave, ¿vale? Fuera de la clínica que pueda llegar a tener, si está saturando eso. Ahora, me estoy enfocando solamente en un paciente con asma, ya diagnósticos diferenciales serían en otra clase y demás, porque no todo lo que tiene sibilancia y tiene desaturación es asma, ¿no? Entonces ya lo veríamos en otras clases. Este mismo paciente que llegó con una crisis grave, ¿cuál sería su tratamiento? Y aquí yo les pongo varias opciones. Puede ser con un rescate con aerocámara, puede ser con esteroide nebulizado, y oxígeno, puede ser con teofilina y autriculoperotinas, entre varios. Pero bueno, aquí el contexto más importante es poner al paciente. El paciente está saturando menos del 89%, o sea que este paciente requiere de oxígeno. Este paciente no trae un buen esfuerzo respiratorio porque trae dificultad respiratoria. Entonces no podríamos rescatarlo con una aerocámara. Este paciente específicamente requeriría oxígeno, más nebulizarlo con un beta de acción corta con esteroide nebulizado para poder ayudarlo, ¿no? Para que pueda romper el broncoespasmo que trae. Esa sería la respuesta correcta. Y siempre que tengamos un paciente en urgencias, ¿sí? Es bien importante que ya estemos pensando qué tratamiento controlador le vamos a dejar a futuro al paciente, porque el paciente cuando deje urgencias o cuando deje pisos, está hospitalizado, ya tiene que ir entrenado de cómo va a utilizar su aerocámara con su MDI, que sería su spray, ¿sí? O si va a utilizar polvo seco, dependiendo de la edad, porque este paciente de 8 años ya podría utilizar polvo seco. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a dejar? Ahora, antes de dejar cualquier tipo de ese tratamiento, que aquí podría haber varias opciones, tenemos que preguntar varias cosas. ¿Cuántas exacerbaciones tuvo en el último año? Si ya tenía un tratamiento previo, si tiene una buena técnica de inhalación, si tiene buena adherencia al tratamiento en el caso que ya lo tuviera, si tiene alguna comorbilidad, o sea, si tenía una sinusitis que traía, o si tenía rinitis alérgica, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto que les estoy preguntando nos va a ayudar a poder decidir cuál es el mejor tratamiento que le vamos a dejar al paciente. En este caso, por ejemplo, este paciente trae una crisis grave, le están dejando un paso, el correcto sería un glucocorticoide inhalado dosis media más un LABA, que sería budesonide más formoterol, más un beta 2 de acción corta de rescate, en este caso, por ejemplo. Pero valdría mucho la pena, porque aquí hay varias situaciones que podrían estar correctas, ver cuáles son los antecedentes del paciente. Y bueno, nosotros conocemos diferentes dispositivos para inhalación. Tenemos los MDI, que siempre deben ir acompañados, no importa la edad, de una aerocámara. Y la aerocámara puede ser con mascarilla o con boquilla, dependiendo de la edad también, ¿no? Y esto puede variar dependiendo de los colores o en las edades. Tenemos aquellos que son de polvo seco, que ustedes ya los conocen, en este caso, por ejemplo, que es budesonide formoterol. Sí, tenemos los que son de polvo suave, por ejemplo, que son todos los Respimat. Y aquellos que no se puedan, acomodar a cualquiera de estos tres, pues realmente hay otra opción que sería la terapia nebulizada, ¿no? Y esto aquí tenemos que tener en cuenta la preferencia del paciente y la condición del paciente, porque un paciente pequeño no le podemos dejar polvo seco,
¿sí? Y un MDI siempre tiene que llevar aerocámara. Entonces, generalmente el paciente adulto no quiere traer una aerocámara, entonces generalmente nos ayuda más el polvo seco. Y el Respimat se puede utilizar sin aerocámara o también ya hay aerocámaras especiales para estos que son Respimat para que pueda tener una mayor absorción a nivel pulmonar, que esto es bien importante. Ahora, ¿de qué depende en el paciente que haya un buen depósito pulmonar? Primero, las características del inhalador o del aerosol, que sería el tamaño de la partícula. Por ejemplo, los polvos secos, las partículas son mucho más pequeñas. La densidad del medicamento y el dispositivo que vayamos a utilizar. Otra parte sería la formulación o el fármaco, o sea, la carga que tenga el medicamento y la lipofilicidad. Y la higroscopicidad, ¿no? Que también es importante. Pero yo creo que lo más importante es el paciente. Una, que tenga una buena maniobra de inhalación, que tenga un buen volumen inspiratorio, su flujo inspiratorio como está, la pausa postinspiratoria, cuando inhala, por ejemplo, y deja dentro el aire, la enfermedad y la gravedad de la enfermedad, que tenga una buena adherencia y una buena aceptación por él, y las características anatómicas. ¿Por qué digo características anatómicas? Porque a veces tenemos pacientes que tienen traqueostomías y hay espaciadores especiales para traqueostomías que se llaman aerotrax. Entonces les dejan el MDI y les acercan el MDI y les dan ahí. Obviamente el 90% queda ahí, ¿no? Entonces, por eso también es bien importante poder tener en cuenta todas esas características para que podamos tener un mayor depósito pulmonar, porque entre mayor depósito, pues mayor va a ser la reacción del paciente. Y entrando de lleno al tema, vamos a hablar de nebulización. ¿Y la nebulización qué es? Pues va a transformar el líquido en aerosol con un flujo de aire, que son generalmente los motorcitos que tenemos entre 3 a 5 litros por minuto, pero lo ideal son 8 litros por minuto, y va a hacer que se formen partículas finas para que se puedan depositar muy bien en el epitelio respiratorio. Si nosotros hacemos buena técnica con todo lo que tiene que llevar una terapia nebulizadora, va a incrementar el depósito hasta en un 20%, que esto es bien importante. Ahora, yo no les vengo a hablar de que la terapia nebulizada es mejor que el espaciador, sino que vengo a decirles cuáles son algunas ventajas y desventajas. Y ya como les he comentado desde el inicio, ustedes van a decidir qué utilizar dependiendo del paciente, las características de la enfermedad y entre otros puntos que ya hablamos. ¿Qué ventajas tiene la terapia nebulizada? Que no requiere ninguna coordinación ni pausa respiratoria, que permite administrar mayor dosis de medicamento y mezclar algunos medicamentos y que se puede conectar a un oxígeno o ventilación asistida, algo que no hacen las aerocámaras, ¿vale? Ahora, es fácil de usar, necesita una mínima cooperación, presenta menos errores porque a veces con el polvo seco, por ejemplo, o el MDI no lo hacemos correctamente. Pueden mezclarse diferentes medicamentos y permite administrar dosis altas de medicamentos, que es otra cosa muy importante. Ahora, el depósito pulmonar se va a dar dependiendo del tamaño de la partícula y vamos a tener el tamaño de la partícula ideal va de 1 a 5. Si tenemos más de 5, estas partículas directamente son expulsadas, o si mide menos de 1 milímetro, generalmente estas partículas se van a barrer solitas. Hay 3 mecanismos por el cual hay una absorción de estas partículas. Primero se impacta la partícula, luego se sedimenta y luego hay una difusión de esta partícula hacia el bronquio para que pueda hacer el efecto inmediatamente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones actuales para estos dispositivos de inhalación? Para menores de 5 años, la primera opción es una mascarilla con MDI, sí, y en segunda la terapia nebulizada, y para un paciente de 4 años y más, en las guías viene que el cartucho presurizado más cámara con pieza bucal. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no todos los pacientes entre 4 y 5 años, yo a esa edad la verdad dejo todavía mascarilla y ya después paso a boquilla, ¿no? Y otra opción sería la terapia nebulizada. Ahora, ¿qué recomendaciones según las guías tenemos para exacerbaciones en menores de 5 años? Ellos mencionan el beta 2 de acción corta, que es el salbutamol, 2.5 miligramos de salbutamol nebulizado o de 2 a 6 puffs de salbutamol con cámara espaciadora cada 20 minutos en la primera hora. Estamos hablando minutos 0, 20, 40 y 60. El bromuro de hipatropio, que va de 250 microgramos nebulizado, o 2 puff, 80 microgramos cada 20 minutos en la primera hora, o sulfato de magnesio, que no tenemos nosotros presentación en México para nebulizar, ¿no? Todavía estos en pacientes menores de 5 años no está bien establecido específicamente.
Y en algunos pacientes el sulfato de magnesio isotónico se puede considerar como un tratamiento adyuvante estándar en la primera hora de tratamiento en pacientes mayores de 2 años, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que estén saturando menos del 90% y que tengan inicio de síntomas menos de 6 horas. Sí, generalmente la dosis es de 40 a 50 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 2 gramos en una infusión lenta de 20 a 60 minutos. Esta guía australiana a mí me gusta mucho porque viene muy específico qué es lo que tenemos que hacer con el paciente y para mí es el mejor cuadro que han sacado porque la verdad viene muy específico. Vienen los PUF para menores y mayores de 6 años que podemos dar de MDI de salbutamol. De ustedes saben muy bien que no importa lo que pese el paciente, pero la dosis mínima nebulizable del salbutamol son 2.5 miligramos, o sea que si yo pongo 0.3 mililitros de salbutamol, la verdad es que la mayoría se va a quedar en el nebulizador y no vamos a estar nebulizando correctamente. Entonces, por eso es bien importante que sepamos cuál es la dosis mínima nebulizable y la dosis máxima nebulizable, no importando el peso. Entonces, menores de 6 años, 2.5 y mayores de 6 años, 5 miligramos. Se puede diluir hasta 5 mililitros y ahorita vamos a ver por qué hacen esto. No se diluye el medicamento, lo que hace es que aforamos para alcanzar una dosis completa del vasito contenedor. Y esto es bien importante, siempre que ustedes pongan una indicación para nebulizar, tienen que poner a cuántos litros por minuto deben de poner, porque si no, no alcanza el tamaño de la partícula y no es bien absorbible. Y lo ideal es de 6 a 8 litros por minuto, generalmente las recomendaciones son a 8 litros por minuto. El bromuro de ipatropio en menores y mayores de 6 años también, siempre adherirlo al beta-2 de acción corta y las recomendaciones también son de 3 a 4 dosis, como ya habíamos hablado, minuto 0, minuto 20, minuto 40 y minuto 60. La budesonida nebulizada, si ya se dieron cuenta, de 250 a 500 microgramos, es una buena dosis para nebulizar cada 12 horas, ¿sí? Y se recomienda por el efecto que ya hablamos hace rato de este efecto no genómico, combinarlo con el beta-2 de acción corta porque va a ayudar a exponer estos receptores beta-2 y va a ayudar a que broncodilate más rápido el paciente y no se sobresaturen los receptores de los beta-2. Y aquí les estoy poniendo también las dosis de la prednisolona o la dosis de la metilprednisolona, dependiendo de cómo esté el paciente también y cómo lo podemos utilizar. La verdad que este cuadro es súper importante. Ahí se les puede dejar un minutillo por si le quieren tomar foto, pero a mí se me hacen las recomendaciones muy buenas y cómo se tiene que hacer realmente con puntos muy específicos. Estos son dos estudios, es un estudio que hicieron pacientes pediátricos. Se dividió en varios grupos, un grupo que tenía placebo y otro grupo que tenía sulfato de magnesio nebulizado, y se dio cuenta que el sulfato de magnesio nebulizado tuvo mayor respuesta solamente en aquellos pacientes que saturaban menos del 92% y que tenían ataques graves. En pacientes que saturaban más de esto y que no tenían un ataque grave, la verdad que no vieron que hubiera una buena respuesta. Y el del lado derecho es un estudio que son pacientes adultos donde les pusieron esteroide nebulizado, sulfato de magnesio nebulizado, sulfato de magnesio intravenoso y placebo. Y se dieron cuenta que hubo una mayor respuesta cuando se pasó intravenoso, sobre todo aquellos pacientes que tenían una crisis grave, sí, que en el sulfato de magnesio nebulizado. Y de ahí partieron a salir todas las recomendaciones de que el sulfato de magnesio se podía pasar intravenoso. Y bueno, tenemos 3 tipos de nebulizadores. Un nebulizador que es ultrasónico. Sí, este nebulizador ultrasónico utiliza una vibración de ondas de alta frecuencia para el líquido, hacerlo en partículas. Generalmente este va a ocupar un tiempo menor de nebulización. Las partículas generalmente van de 1 a 5, Aumenta la temperatura. Lo que es bien importante es que este nebulizador aumenta la temperatura. Entonces no se puede nebulizar cualquier tipo de medicamento en este nebulizador. No es apto para pacientes pediátricos y en aquellos pacientes que tengan una capacidad pulmonar disminuida. Lo único que se puede nebulizar en los ultrasónicos, aunque se vean muy fresas o muy acá, son solamente los broncodilatadores. Los de malla o de tipo mesh son los que utilizan los de vibración en malla microperforada, que hace que el líquido sea en partículas. Estas es bien importante porque podemos nebulizar suspensiones o soluciones. Y aquí sí podemos nebulizar otros tipos de medicamentos como antibióticos, fármacos para hipertensión arterial pulmonar, corticoides o algunas proteínas, ¿no? Como alfa-dornasa y demás. Y los que todos conocemos que son los de JET, que son los de alto flujo de aire, estos son muy buenos porque dejan las partículas de 1 a 5, el volumen puede ser hasta 4 cc
Ocupamos de 6 a 8 litros por minuto, ¿sí? Y aquí se pueden nebulizar otros tipos de medicamentos también, entre ellos los que más vamos a ocupar nosotros son broncodilatadores y corticoides, que es generalmente lo que todos utilizamos. Ahora, es bien importante que cuando ustedes vayan a dejar algún tipo de nebulizador, chequen muy bien qué nebulizador están dando. Lo más importante es poder checar, por ejemplo, el contenedor de donde va a ir el medicamento tiene que ser cónico, porque si ustedes dejan el plano, de por sí nosotros tenemos un volumen residual en este contenedor. Si es plano, queda más el volumen residual. Va desde 0.2 mililitros hasta 1 mililitro en algunos que no son tan buenos. Y la recomendación es que sean cónicos para que quede el menor volumen residual. Ahora, es bien importante también que utilicemos estos contenedores que las válvulas no tengan silicón, porque las que tienen silicón generalmente se contaminan de hongos o de bacterias. Por ejemplo, tiene una válvula inspiratoria, que por aquí entra el aire cuando ellos inspiran, pero cuando inspiran se cierra la válvula. Cuando termina de inspirar, se cierra la válvula y pasa solamente el medicamento y no hay pérdida de medicamento por este lado. Inhalo y cuando exhalo ahí mismo en la boquilla, también hay un mecanismo por el cual nada más sale el aire que estoy sacando de la expiración, pero no sigo perdiendo aire, entonces hay mayor depósito de medicamento a nivel pulmonar. Ahora, esto es lo que yo les digo, por ejemplo, ustedes conocen mucho y generalmente lo que hacemos es ponerle algodón, una cinta o algo de la otra parte. Estos CMT lo que hacen es que cuando yo inhalo, sí, pierdo medicamento y cuando exhalo pierdo medicamento. Entonces, de por sí, no todo lo que estoy nebulizando se absorbe a nivel pulmonar. Si yo a esto le auno que le agrego a que uso este que está perdiendo un tanto cuando inspiro como expiro, entonces el depósito va a ser mucho menor y es una causa por la cual el paciente no va a broncodilatar adecuadamente. Hay otros tipos, por ejemplo es de válvula, que cuando yo hago la inspiración se abren estas válvulas, entra el aire y tiene otra válvula que está en la parte de aquí que se abre cuando hago la expiración. Sin embargo, son, como les hablé hace rato, de silicón y estos generalmente se contaminan y se echan a perder, pero es mucho mejor estos que utilizar uno en T. Y están otros que son con una válvula de presión, que son como estos también. Sin embargo, el problema que tiene es que no tiene una válvula expiratoria, entonces terminas perdiendo de todos modos. Y sin embargo, esta válvula de la parte superior también es de silicona, entonces hay que tener mucho cuidado con estos. Muchos niños y adultos con padecimientos respiratorios utilizan actualmente nebulizadores para suministrar medicamentos. Enfermedades como asma, EPOC, bronquitis, rinitis, entre otras, son las más comunes en las cuales se utiliza este tipo de dispositivo. La terapia de nebulización consiste en suministrar el medicamento en forma de aerosol por vía inhalatoria. Su principal ventaja es que las partículas se depositan directamente en el tracto respiratorio, permitiendo mayores concentraciones del fármaco en el árbol bronquial y alveolar. Existen diferentes tecnologías de nebulizadores, cada una con diferentes características y recomendados para diferentes padecimientos y tipos de medicamentos. El nebulizador con tecnología de compresor es compatible con la mayoría de los medicamentos para nebulizar. Está compuesto por compresor, conducto de aire, micronebulizador y la boquilla o mascarilla. El compresor emite aire a gran velocidad a través del conducto hacia la cámara de micronebulización. Ahí, la velocidad del aire disminuye la presión del medicamento, convirtiéndolo en micropartículas que son arrastradas hacia la boquilla o mascarilla y enviadas a la vía respiratoria durante la inhalación. Este dispositivo es apto para bebés, niños y adultos y nebulizan con mayor velocidad comparado con otras tecnologías. Actualmente se han desarrollado nebulizadores con tecnología de compresor que permiten suministrar el medicamento con partículas del tamaño ideal, logrando un adecuado depósito pulmonar. Las partículas del medicamento logran sedimentarse en los bronquios más distales y de pequeño diámetro, logrando el efecto terapéutico deseado en pacientes pediátricos y adultos. Existen dispositivos de nueva generación con tecnología de válvula virtual que permite la entrada de aire durante la inhalación y expulsa el aire exhalado, impidiendo que se mezcle con el medicamento sin necesidad de válvulas de silicón. Con esta tecnología se aprovecha al máximo el medicamento y hace fácil su limpieza después del uso, evitando la contaminación de los accesorios. La eficacia terapéutica depende de las características del nebulizador, por ello se deben elegir dispositivos
con tamaño de partícula adecuado, con tecnología que permite el mayor aprovechamiento del medicamento, con amplia garantía, con accesorios de alta calidad resistentes a contaminantes. Con estas características, el nebulizador de compresor es una excelente opción para uso en casa y en el consultorio. Y bueno, yo ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de dispositivo es mejor, el de boquilla o el de mascarilla? Y generalmente, pues ustedes lo van a elegir dependiendo de la edad que tenga el paciente, ¿no? Un paciente es muy pequeñito, requieren obviamente mascarilla, y ya los pacientes más grandecitos que puedan hacer una buena inhalación e inspiración con la boquilla, pues lo ideal es la boquilla. Si yo les pregunto cuál de los dos, siempre hay opiniones muy diferentes entre un grupo y otro grupo, pero lo ideal es la boquilla. Con la boquilla se va a perder menos medicamento y va a haber menos depósito facial que con la mascarilla. Entonces, si nosotros tuviéramos que decidir en un paciente que puede hacer cualquiera de los dos, lo ideal sería escoger boquilla más que mascarilla. Sin embargo, en los pacientes muy chiquititos, lo ideal es la mascarilla, ¿vale? Hay otros tipos de dispositivos para nebulizar, que ya vimos mascarilla, boquilla, pero hay otros que se llaman de nasal, la verdad es que son muy incómodas y no se recomiendan, y hay otro que se llama técnica by blow, que traen un chupón y en la parte de arriba está saliendo el aire nebulizado. Sin embargo, esto no es recomendable porque es como si dejáramos la mascarilla a lo lejos y el aire está yéndose por todos lados, y la verdad es que lo que se está absorbiendo a nivel pulmonar no es nada, ¿no? Y hay más depósito facial que otra cosa. Entonces, la verdad es que tampoco esa técnica no es muy recomendable. Siempre es bien importante que ustedes también le digan al paciente cómo van a limpiar el nebulizador, porque hay pacientes que muchos tienen su nebulizador por años ahí, lo sacan nada más cuando lo ocupan y está todo sucio y demás. El uso repetido debemos de limpiarlo, obviamente, porque afecta la calidad de vida. Puede ser con agua, con jabón, enjuagarse y dejarse secar en cada uso, o utilizarlo o lavarlo con ácido acético, que es vinagre, ¿vale? Sumergirlo ahí durante 30 minutos, sacarlo, secarlo, enjuagarlo y listo. El promedio para los cuidados mínimos son 40 nebulizaciones para estar haciendo cambios de todos los equipos. Y ustedes se dan cuenta que todos los nebulizadores traen un filtro, unas bolitas blancas chiquititas. Hay pacientes que duran años por el mismo, ese por lo menos tenemos, si lo estamos usando constante, se tiene que cambiar por lo menos cada 6 semanas, que esto es bien importante, ¿vale? Entonces siempre decirles al paciente que es importante el filtro del nebulizador. Ahora también es bien importante porque a veces a mí en neonatos me tocaba que llegaban, estaba el paciente intubado, le quitaban el respirador y le daban 2 disparos con el MDI en el tubo endotraqueal. Entonces ahí la verdad es que no sirve de nada. Para eso tenemos equipos especiales en T, donde una parte es la inspiración y otra parte la expiración, y donde se puede ir nebulizando. Entonces siempre tenemos que utilizar el equipo correcto, y sobre todo en los pacientes que tengan ventilación mecánica. Aquí les estoy presentando, según la farmacéutica, cuáles son las indicaciones, las dosis y la presentación del Pulmicort, sí, que es una presentación de 125 o de 250 microgramos, trae 5 ampolletas en 2 mililitros, ¿no? Y estas son las recomendaciones de la farmacéutica. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a comparar uno y otro, ustedes se dan cuenta que en todas las guías, la único esteroide que está indicado para una nebulización, no digo que no se puedan utilizar los demás, pero la que hay mayor evidencia y que está indicado en las guías a nivel nacional e internacional es la budesonida. El corticoide inhalado es el tratamiento ideal, o es el tratamiento, la piedra angular para el asma. Esto es bien importante. El montelukast se puede utilizar como controlador, pero no es un antiinflamatorio. Lo que tiene la budesonida es que se va a disolver por el tipo de molécula que es más rápido en los primeros 6 minutos, disminuye la inflamación en los primeros 10 minutos, y hay una inhibición de la degranulación y un efecto rápido vasoconstricción en los primeros 60 minutos. Por eso es bien importante agarrarlo en la primera hora. Tiene baja lipofilia, por lo tanto va a tener menos efectos sistémicos y menos depósitos en tejidos periféricos, que esto es bien importante. En cuanto a la recomendación de las dosis altas en la primera hora, es igual para budesonida, fluticasona y beclometasona. Se pueden utilizar ciclocortos con dosis altas también durante los siguientes días. Y si un paciente no ha sido nebulizado antes o no ha sido manejado con un esteroide inhalado, la verdad es que los 3 pueden responder muy bien. Estas son las recomendaciones de Gina. Fíjense bien, para de 6 a 12 años, de 250 a 500, sí, o de 500 a 1000, o más de 1000 en dosis altas, que puede estar dividida cada 12 horas, y en menores de 5 años, de 500 hasta cada 12 horas, ¿no? Entonces esto es bien importante, de cuáles son, y se dan cuenta, los demás esteroides nebulizados es el único que viene en las guías actualmente como recomendación.
Esto es lo que recomienda la farmacéutica de este fármaco también de fluticasona para nebulizarse. Viene de 0.5 y de 2, con cajas con 10 ampolletas, y estas son las dosis que recomienda también la farmacéutica para su medicamento. Ahora, este es el salbutamol. El que ustedes conocen es el que viene 1 mililitro, 5 miligramos, que generalmente lo utilizamos. Si se dan cuenta, viene cubierto con un frasco ámbar porque es fotosensible. Si yo lo quito esto y lo abro y lo pongo a la luz del sol, dura muy poquito tiempo. Entonces es bien importante que sepan que es fotosensible. Ahora salieron nuevas presentaciones de Ventolin que ya viene preparado, que ya viene de 2.5 en 2.5 o de 5 en 2.5. Entonces, cuando ustedes pongan la indicación del salbutamol, tienen que tener cuidado de ponerle qué presentación de esta o esta, porque si ustedes le están dejando 0.5 mililitros, que son 2.5 miligramos de y en la farmacia le dan al paciente 0.5, no va a hacer nada de lo que le estén indicando que sería la dosis mínima nebulizable de si lo compra ya así el paciente. Entonces tenemos que tener cuidado. Viene presentación 2.5, 2.5 o 5, 2.5, que sería una ampolleta completa. Y ya no necesitan diluirla ni nada, nada más le ponen su esteroidito y ya lo pueden nebulizar sin. El Convivent, que ustedes también ya lo conocen, viene en 0.5 miligramos en 2.5 mililitros. Aquí el inconveniente es que en aquellos pacientes que pesen más de 30 kilos generalmente requieren más dosis del salbutamol, entonces nada más hay que completarle la ámpula de salbutamol para alcanzar a tener los 5 miligramos de salbutamol. Aunque se supone que la combinación de bromuro dipatropio con salbutamol nos ayuda a que se utilicen menos dosis de salbutamol, que también eso depende mucho del paciente. Ahora, este cuadro a mí me gusta mucho, lo quisimos hacer porque era con qué soluciones son compatibles cada uno de los medicamentos, su estabilidad y su concentración. Y si se dan cuenta, todos los medicamentos, esteroides, por ejemplo, muchas enfermeras lo que hacen es sacar del papel plateado el esteroide y dejarlo a la luz. Eso hace que es fotosensible y ya el paciente, cuando lo queramos nebulizar y tenga más de 5 horas, ya eso ya no va a servir como debería de ser. Sí alcanza a servir, pero no va a hacer toda la acción que debería de hacer porque son fotosensibles. Entonces, siempre es bien importante estar vigilando cuando enfermería o en terapia respiratoria o ustedes mismos vayan a utilizar algún esteroide, volverlo a meter a la bolsita y guardarlo en una parte oscura con una buena temperatura porque son fotosensibles. O, por ejemplo, aquellos en algunos hospitales que preparan y diluyen todos los que van a nebulizar y ahí los tienen en los carritos por horas, también ya no hacen el mismo efecto. Si se dan cuenta, aquí viene horas y días en algunos, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol son 7 días si lo dejan a la luz solar. Les quise poner otros medicamentos como anfotericina, micacina o colistina, pero estos solamente yo se los dejaría a subespecialistas que requieran utilizarlo. Les puse cómo se puede preparar, la estabilidad, la concentración y la bibliografía donde lo sacamos. Pero esto solamente es para especialistas. Yo no les recomiendo que ustedes se pongan a utilizar medicamentos sin una buena valoración previa, pero bueno, de todos modos se los quise poner para que sepan cómo se puede preparar cada una de estas nebulizaciones, porque aparte son medicamentos que no son para nebulizar, son medicamentos que se han utilizado para otras cosas y que actualmente los han utilizado para nebulizar, sin embargo todavía falta evidencia para que tenga una indicación clara. Muchos nos preguntan si hay efectos sobre el crecimiento. Este es un Cochrane, la verdad que salió en el 2014, fueron más de 25 ensayos con más de 8,000 pacientes, donde se dieron cuenta que los corticoides afectan mínimamente el crecimiento y es medio centímetro en el primer año de uso con dosis muy altas. Sin embargo, medio centímetro va disminuyendo y al final alcanzan la edad promedio final que va a tener el paciente. O sea que no debemos de tener ningún efecto en cuanto al crecimiento si utilizamos esteroide inhalado en los pacientes. Para comenzar, conecta el adaptador a un enchufe. Gira la tapa del recipiente del medicamento y levanta para retirarlo. Agrega la cantidad de medicamento que el médico te indicó. Es recomendable administrar la dosis con una jeringa y diluirla con solución salina al 0.9%. Coloca la tapa de inhalación en el recipiente del medicamento. Hay que inhalar y exhalar normalmente por la boquilla. La mascarilla se coloca entre nariz y boca. Presiona el interruptor de encendido. Después se inhala y exhala de manera normal. La dosis se termina una vez que no hay líquido dentro del envase. Para detener la nebulización, oprime el botón de apagado.
El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en las guías de práctica clínica para asma, en menores de 12 años, donde vienen recomendaciones en el tratamiento. Fuimos un grupo de alergólogos y un grupo de neumólogos pediatras que trabajamos en esta actualización. Lo dividimos en tratamiento para menores de 4 años y mayores de 4 años, donde vienen recomendaciones de diagnóstico, manejo de exacerbaciones, el tratamiento de pacientes según el control y gravedad y dosis de presentación y medicación. Les invito a que lo lean. Sin embargo, vamos a volver a trabajar otra vez en estas actualizaciones porque el asma año con año va cambiando la recomendación y sobre todo en la edad pediátrica. Entonces sí hay necesidad de volver a actualizar esto con las recomendaciones del 2021 que salieron. Nosotros utilizamos las guías principales que fueron las británicas, las GEMA, la GINA y las GIMA, que son las mexicanas. También este año ya salió MIA, que es la guía para manejo integral del asma, que también vienen recomendaciones en niños y en adultos, que es la actualización de la guía. Entonces, por eso les comento que va a haber necesidad de volver otra vez a actualizar esta guía de práctica clínica. Sin embargo, la evidencia y todo lo que viene ahí es muy bueno y la verdad es que no son tantos los cambios, pero sí es importante ir actualizando esta guía de práctica clínica porque luego van quedando ahí atrasados. Los invito también a que lean esta guía de práctica clínica que es bien importante. Vienen recomendaciones, nosotros sí pusimos otros tipos de esteroide nebulizado porque al final no todos tienen solamente budesonide, sino también tienen fluticazones usarias y todo el esquema del manejo de exacerbaciones de asma. Con esto de la pandemia, bueno, hemos publicado artículos de asma y COVID en niños, pero también publicamos este artículo del año pasado acerca de algunos, sobre manejo de asma leve en pacientes pediátricos y habla de este tratamiento budesonide formoterol, sobre todo en menores de 4 años. Nosotros generalmente sí lo utilizamos en mayor de 2 años, sin embargo no hay una evidencia sustentable suficiente que diga que en menores de 4 años podemos utilizarlo. Sin embargo, por ejemplo, la guía española ya viene que en mayores de 3 años se puede utilizar, pero actualmente nuestras recomendaciones en MIA, en GINA y en todos en mayores de 4 años. Y lo que sí ayuda mucho este tratamiento combinado es reducir el riesgo de exacerbaciones graves sobre todo y ahorrar el uso de esteroides, o sea, el porcentaje o los microgramos de esteroide que utilizamos diario con los pacientes. Este es un estudio que sacamos este año también acerca de pacientes que tenían asma y cómo se comportaban en la pandemia con COVID y nos dimos cuenta que no se vieron más afectados. De hecho, mejoraron sus crisis porque no tuvieron tanta exposición a alergenos, no estuvieron en contacto con otros niños y tuvieron el riesgo de estarse enfermando y además tuvieron mejor apego al tratamiento porque al final, por el miedo a contagiarse y que se pudieran complicar, pues tuvieron mayor apego al tratamiento. Y ya para terminar, el tratamiento controlado para asma, ustedes lo saben que es a largo tiempo, es a base de esteroide inhalado y tratamiento combinado. El tratamiento de rescate es a base de beta-2 de acción corta y esteroides siempre, no solo, ya las recomendaciones actuales vienen que debemos de utilizar los dos, tanto para una asma leve y moderada. Por ejemplo, el rescate debe ser con un beta-2 de acción corta más un esteroide y para una grave también, ¿no? Entonces son cambios importantes que se han hecho en las guías en los últimos años. La terapia nebulizada es una alternativa efectiva del MDI con aerocámara en el tratamiento de niños, dependiendo de las características de los pacientes. El uso del nebulizador favorece a utilizar las dosis correctas de la medicación y una buena técnica de inhalación y vamos a tener por lo menos errores en la administración del medicamento comparado con algunos MDIs con aerocámara que podamos llegar a tener. Siempre hay que valorar muy bien la edad y las condiciones clínicas del paciente para ver qué método de administración del medicamento vamos a utilizar. Aquellos medicamentos que no tengan presentación para nebulizarse y que se quieran utilizar de forma nebulizada debe ser indicado en un ámbito hospitalario y por la persona que sepa muy bien cómo diluir el medicamento. Otra cosa importante es que los ultrasónicos no se recomiendan para el nebulizar esteroides y sobre todo porque calientan la solución, que era lo que ya habíamos hablado anteriormente. Y acuérdense que las vías monodosis nada más se combinan, no se deben de diluir, siempre y cuando alcance el volumen total, porque el volumen mínimo de un contenedor de nebulizador debe de ser entre 4.5 y 5 mililitros, sobre todo por el volumen residual. Si ustedes le ponen 1.5 mililitros ya del medicamento con la dilución o menos de 4 mililitros, el volumen residual hace que quede el medicamento ahí y no se alcanza a nebulizar correctamente el paciente. Entonces también es bien importante que se lleven la solución entre 4 y 5 mililitros, nunca menos en el contenedor. Para manejo de asma y COVID, deben de continuar los asmáticos con su tratamiento. Se puede usar ciclos cortos en pacientes con asma grave, ya lo hemos visto sin ningún problema, y que tengan alguna crisis y que estén contagiados con COVID.
Si el paciente requiere tratamiento con corticoide inhalado más corticoide oral, también puede continuar el paciente y si tienen algún biológico no se debe descontinuar. ¿Qué pasa con los nebulizadores? Sí es cierto que es un riesgo a diseminación del virus, sin embargo, si el paciente lo requiere, no es una contraindicación. Si estamos en el ámbito hospitalario, hay que tener un área aislada donde se pueda nebulizar y el que lo vaya a nebulizar con todo su equipo de protección. Y si está en su casa, lo pueden nebulizar en su cuarto, también con la persona que esté ahí, con el equipo de protección. Entonces, también es bien importante que sepamos que no es una contraindicación actual para el asma. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta, agradezco mucho la invitación y pues estamos para servirles.